Buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre la sentencia 049 del 2017, la cual habla del derecho a la estabilidad laboral reforzada dictada por la Corte Constitucional. Para tocar este tema, vamos a hacer un resumen sobre la misma, sobre la sentencia. Vamos a hablar de las obligaciones y deberes identificadas en la misma, la importancia de la sentencia para la seguridad y salud en el trabajo, y vamos a dar una opinión grupal al final de este video. Para iniciar con el resumen de la sentencia, es importante conocer qué es la estabilidad laboral reforzada. La estabilidad laboral reforzada, hoy estabilidad ocupacional reforzada, consiste en el derecho que tiene todo trabajador a no ser despedido en razón de una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo opera en Colombia? En Colombia las personas con una afectación a su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares cuentan con amplia protección constitucional que impone el deber al Estado y a los empleadores de garantizar su derecho a trabajar en condiciones que se ajusten a su estado de salud. La ley establece garantías a la población en condición de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentra la integración y permanencia en el mercado laboral, protegiendo a los trabajadores con limitaciones de salud, prohibiendo que sean despedidos sin justa causa o sin autorización del Ministerio de Trabajo, con la indemnización legal de 180 días de salario. Lo anterior, teniendo en cuenta que existe una presunción a favor del trabajador en estado de debilidad manifiesta, que supone que el despido se efectuó por causa de su limitación física y que obliga al empleador a desvirtuarla frente al Ministerio de Trabajo. A continuación hablamos sobre la sentencia 049 del 2017, donde se ha involucrado el señor Ángel María Chavarría Oquendo, que se desempeña en el cargo de conductor de vehículos para la empresa Inciviles S.A. Actualmente, el señor Ángel tiene 73 años de edad y no goza de ningún tipo de ingreso. El señor Ángel ingresó a trabajar con la empresa Inciviles S.A. el día 3 de enero del 2013 al 30 de noviembre de ese mismo año. Luego vuelve a renovar contrato el 1 de enero de 2014 con una duración de 11 meses por prestación de servicios como conductor de vehículo para transportar materiales de construcción de dicha empresa. Sin esperarlo, el señor Ángel el día 27 de enero del 2014, mientras realizaba su labor de descarga de materiales, una de las llantas cae golpeándole severamente, arrojándolo al piso. Desafortunadamente, un vehículo que transitaba lo atropella, ocasionándole heridas múltiples. Como resultado de este accidente, el señor Ángel sufrió una lesión completa del músculo supraespinoso del hombro izquierdo, dando como resultado una serie de incapacidades comprendidas inicialmente el 28 de enero al 6 de febrero, luego una del 7 al 26 de febrero y finalmente del 17 al 27 de marzo. Durante los días 27 de febrero a marzo 16, el señor Ángel estuvo prestando sus funciones para la empresa Inciviles S.A. Mientras continuaba sus labores, el día 13 de marzo de ese mismo año, el señor Ángel, alrededor del mediodía, estaba a cargo del vehículo con placas STZ-215, dejándolo rodar, ocasionando choque contra una volqueta y un vehículo particular que se encontraba atrás de este, causando graves daños materiales. El día 18 de marzo de ese mismo año, la empresa Inciviles S.A., mediante carta, le notifica al señor Ángel la terminación de contrato por prestación de servicios con fecha de terminación el 14 de marzo. Como nos podemos dar cuenta, el día de notificación el señor Ángel ya se encontraba en incapacidad. Así pues, el señor Ángel acude al Ministerio de Trabajo, a realizar la respectiva denuncia, sintiendo que su estabilidad laboral estaba siendo vulnerada. El 3 de junio de este mismo año, el inspector de trabajo cita a ambas partes para una audiencia de conciliación en donde no hubo un mutuo acuerdo de las partes. Así pues, don Ángel imparte su acción de tutela, donde está basada en: se considera vulnerable su derecho fundamental al trabajo, la terminación unilateral y sin autorización del Ministerio de Trabajo mientras se encontraba en incapacidad. Solicita el reintegro al cargo que venía desempeñando, haciendo que el contrato del año 2013 se vuelva vigente hasta la fecha. Y se han pagado los aportes al sistema de seguridad social también hasta la fecha. La decisión del juez en primera instancia
fue declarada improcedente, ya que el actor no cumplió con el principio de subsidiariedad, toda vez que, como dice la sentencia, la definición de la naturaleza jurídica de la relación laboral, el reintegro y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social son competencia del juez laboral y en el caso no se presenta un perjuicio irremediable a raíz del cual los medios ordinarios de defensa judicial resultan inidóneos. A su vez, el señor Ángel impugnó afirmando que la acción era procedente ya que había un daño irremediable a su derecho fundamental a la salud y a una vida con las mínimas condiciones dignas. Para la segunda instancia, el juez vuelve a impugnar la tutela con las mismas causas. Durante esta sentencia, la Sala Penal encuentra que el señor Ángel tiene más de 70 años de edad. Se desempeñaba como conductor y sufrió un accidente de origen profesional que le dejó una lesión completa al músculo supraespinoso. Carece de otras fuentes de recursos económicos. Inicialmente no está afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo. La acción de tutela es el mecanismo eficaz de protección, toda vez que el peticionario es una persona de la tercera edad, como ya lo hemos dicho, y con problemas de salud, lo cual hace difícil retornar al mercado de trabajo. Por lo tanto, la Sala Plena toma acciones urgentes e impostergables para evitar un perjuicio sobre el mínimo vital del señor Ángel. La Corte advierte que el actor es titular efectivo del derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, experimentaba dificultades sustanciales para realizar las labores para las cuales fue contratado en condiciones regulares, que de hecho el memorial de terminación del vínculo contractual se le dio a conocer al peticionario cuando estaba dentro del término de una incapacidad originada en el accidente que sufrió. En sus condiciones de salud tiene derecho a la estabilidad ocupacional reforzada en virtud de la Constitución y en concordancia. La Sala Plena dice que es sobre la Ley 361 del 97. La Sala Plena también revoca los fallos dictados en primera y segunda instancia, como lo vimos anteriormente, y considera la tutela del derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada del señor Ángel María Chavarría Oquendo, vulnerado por Inciviles S.A. La Sala Plena ordena la renovación del contrato de prestación de servicios con condiciones análogas a las que tenía el momento de dárselas por terminado el último de tales contratos, es decir, que debe pagarle todos los salarios a los que le debe a la fecha. La empresa debe atender las recomendaciones que al respecto efectúe la administradora de riesgos profesionales al fin de garantizar la reubicación, las capacitaciones y ajuste de las condiciones de su trabajo en virtud del principio de integración social. Realizar el pago de los salarios dejados de percibir desde la desvinculación y una indemnización equivalente a 180 días de remuneración, todo lo cual habrá de calcularse conforme al contrato celebrado entre las partes que aparece con fecha del mes de enero del año 2014. Así, la tutela sale a favor del señor Ángel, considerando que él, en el momento de su incapacidad, le pasaron su carta de renuncia, vulnerando su derecho al trabajo y a su mínimo vital, desfavoreciendo sus condiciones de vida. La importancia de la sentencia en la seguridad y salud en el trabajo. Sentencia 049 del 2017. Cuando hablamos de la importancia de la seguridad y la salud en el ambiente laboral, incluimos todo el personal con el propósito de mantener el bienestar social, mental y físico de todos los empleados. Para cumplir con el propósito es necesario que todos contribuyamos y participemos en los programas, disminuyendo el número de accidentes y de muertes en el trabajo. Con referencia al derecho de la estabilidad laboral, generando la protección de los trabajadores que por su condición de salud impiden la realización de las labores principales. Para ello es implementar programas de gestión en la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los trabajadores que tienen en la compañía y deben ser dados a conocer dentro de la empresa, dando estabilidad y seguimiento con la persona encargada, es decir, el gestor de seguridad y salud en el trabajo, y así estar en un espacio apto para el desempeño de las actividades con 0 accidentes. En el caso de la sentencia se establece el derecho al pago de la indemnización por la violación
de la estabilidad ocupacional, que corresponde a 180 días de salarios establecidos en la Ley 361 de 1997 en el artículo 26, al realizar la respectiva renovación del contrato, siendo señalado en la sentencia que la estabilidad ocupacional reforzada es un derecho constitucional. La jurisprudencia constitucional ha amparado el derecho a la estabilidad ocupacional, reforzando a quienes han sido desvinculados sin autorización de la Oficina del Trabajo, cuando no han presentado una situación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, ni cuentan con un certificado que acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral. Si se evidencia una situación de salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Para la contratación de personas es importante evaluar su labor y contar con los documentos en ley. La afiliación a ARL, afiliación a EPS, implementos de seguridad de uso personal, certificados de labor. Es importante proteger al trabajador con un amparo ocupacional y velar que sus derechos no sean vulnerables, como se presenta en esta sentencia. Las obligaciones y los deberes de seguridad y salud en el trabajo en la sentencia anteriormente mencionada. Aquí desde un comienzo cabe aclarar que el derecho fundamental de la estabilidad ocupacional reforzada es manifestado por incapacidades, enfermedades comunes o accidentes de trabajo, según la sentencia 041 del 2007 de la Corte Constitucional. En el proceso de revisión de la sentencia en estudio, en la primera instancia por el Juzgado 30 Municipal con función de control de garantías en la ciudad de Medellín, el 8 de julio del 2014, y en el proceso de tutela del señor Ángel María Echavarría contra la empresa Invíos, se declara que esta sentencia o que la acción era imprecedente y que el actor no cumplía con el principio de subsidiariedad, por lo cual el accionante, que es don Ángel María, está en total desacuerdo y decide impugnar el fallo. Cuando se nos presenta un contrato laboral o por prestación de servicios, el empleado, el empleador, los contratistas y el Estado tienen una serie de obligaciones, las cuales vamos a mencionar a continuación. Las obligaciones del empleador, ¿cuáles son? Son brindar una especial protección en virtud de la que presenta el empleado, buscar la forma de prevenir y promocionar los riesgos laborales, dar cumplimiento a los requisitos de la norma, incentivar a la participación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. Esto es muy importante que las empresas lo tengan claramente identificado, porque la participación de los trabajos ayuda a minimizar los riesgos y a tener una capacidad de respuesta mejor cuando ocurra un accidente laboral. Y gestionar los peligros de riesgo. Esta gestión es muy importante porque de allí se van a minimizar todos los posibles accidentes que se puedan llegar a ocasionar. ¿Cuáles son los deberes del empleado? Es responsabilidad de cada empleado cuidar de su salud e informar los peligros. No operar ningún tipo de equipo sin autorización, sin que haya recibido una capacitación o sin que le hayan divulgado cómo es el manejo del instrumento o del equipo que vaya a utilizar. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Si le dan protectores
usarlos es muy importante y participar en la prevención de los riesgos. Buenas tardes. En conclusión, podemos decir que el derecho a la estabilidad laboral reforzada es un derecho que aún no está contemplado en ninguna norma, pero vale la pena aclarar que es un derecho que ha venido teniendo mucho desarrollo jurisprudencial debido a que protege el derecho al trabajo, el cual está consagrado en la Constitución política. Este derecho beneficia a todos los trabajadores en general, pero especialmente a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad o limpieza. Esto es, personas en estado de discapacidad o invalidez, personas con alguna limitación física o psicológica que no les permita desarrollar sus labores y mujeres en estado de embarazo o madres trabajadoras de familia. Cuando desarrollemos nuestras actividades, hay que tratarnos de que sean las actividades que se nos fueron encargadas. El hecho de desarrollar actividades que no estén dentro de nuestras funciones puede ser perjudicial para nosotros mismos. En dado caso que se presente un accidente, la empresa fácilmente puede defenderse diciendo que no estamos desarrollando las actividades propias de nuestro puesto de trabajo. Por eso es muy importante desarrollar exclusivamente las actividades que se nos confieren. Otro punto muy importante para concluir es que el fallo que dictó la Corte a favor de la señora María Chavarría fue justo debido al estado de incapacidad que presentaba el trabajador. Esto que nos indica que las empresas actualmente para tomar decisiones como de esta índole, primero deben consultar o asesorarse con la oficina del trabajo o la entidad correspondiente que tenga la función en cada región para evitar consecuencias. En este caso, la Guardia Civil solamente tuvo una consecuencia económica, pero en casos más graves puede llegar a costar la vida del trabajador. Nuestra opinión se basa sobre el derecho a considerándolo como un mecanismo de los trabajadores que se encuentran en una situación de debilidad y a su vez garantizando que la empresa debe mantener su vinculación laboral, de presentarse o realizarse un despido solo por una justa causa, la cual debe ser validada por el área correspondiente y debidamente soportada. Adicional, todo lo relacionado con derechos fundamentales tiene la protección ante la ley y más cuando estos son violados y vulnerados. En el caso puntual de la estabilidad ocupacional reforzada, la Corte establece el cumplimiento de este derecho sobre cualquier modalidad de vinculación que implique la prestación de servicios. Casos como el del señor Echevarría se repiten frecuentemente en nuestro país y puede pasar que el empleado no acuda a la ley por desconocimiento de la misma. Por tanto, consideramos que debe haber una conciencia de las empresas sobre el cumplimiento de los derechos de sus colaboradores y fundamentalmente, y garantizar la aplicación de solidaridad.